Hechos capítulo 9, empezando la lectura en el versículo 26. Dice la palabra del Señor: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, hablando de Pablo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero éstos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra. Me gustaría leer, puedes poner, esta es la versión, la Biblia de las Américas, del versículo 31 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que dice: entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Como saben, unas semanas atrás empezamos una serie que la titulamos La Iglesia Viva. ¿Recuerdan cuál fue el primer tema que estuvimos tratando acerca de esta serie? ¿Alguien lo recuerda? Es importante que nosotros podamos recordar al menos el tema. Conoce su misión. Bien, una iglesia viva es una iglesia que conoce su misión y el poder disponible que hay para cumplir esa misión. Si nosotros queremos cumplir el propósito por el cual el Señor ha establecido esta iglesia aquí en el norte de África, tenemos que conocer cuál es su misión. Si no conocemos cuál es nuestra misión, pues evidentemente faltará identidad, faltará propósito en nuestra vida. Entonces estuvimos viendo la importancia de que la iglesia conozca cuál es su misión, pero no solamente su misión, sino el poder disponible para llevar a cabo esa misión. Porque en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia sabiduría y con nuestros métodos no vamos a poder cumplir la misión del Señor. Necesitamos poder de lo alto. Necesitamos un derramamiento de su Espíritu Santo para estos últimos tiempos y cumplir con la gran comisión. En los anuncios habéis visto que el próximo domingo 20 de mayo es Pentecostés. Y vamos a celebrar el domingo de Pentecostés. Necesitamos que el Señor lo vuelva a hacer otra vez, al igual que lo hizo con la iglesia primitiva, y a través de la historia ha habido también grandes movimientos del Espíritu Santo, derramamiento de poder sobre la iglesia, que la ha capacitado y que le ha dado visión para cumplir la gran comisión. Y yo creo que ya estamos en la última etapa, en la etapa final, y necesitamos de nuevo ser revestidos con poder de lo alto. Necesitamos nuevamente el derramamiento del Espíritu Santo, que no solamente viene para dotar de poder a su iglesia, sino que viene también para destruir todo pecado y toda maldad que pueda haber en nuestros corazones. Así que necesitamos el mover del Espíritu Santo entre nosotros. Guillermo creo que estuvo también compartiendo un tema que tenía que ver con la iglesia viva. ¿Recuerdan cuál fue? ¿Perdón? La esperanza. Qué importante, ¿verdad? Una iglesia viva conoce su esperanza y está convencido de ella. Conoce su esperanza y está convencida de su
esperanza. Hay un dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? ¿No dicen eso? No pierdas tu esperanza en el Señor, porque esa esperanza tiene grande galardón. Y todos cuantos han puesto su confianza y su esperanza en el Señor no serán defraudados. Eso dice la palabra del Señor. Así que ten confianza, ten ánimo, porque veremos al Señor cumpliendo su palabra. Bien, la esperanza es importante para la vida cristiana, ¿o no? Muy importante, que el Señor nos ayude a vivir con fe, a vivir con esperanza y a vivir con amor. Bien, y hoy quiero, aquí evidentemente en este versículo 31 encontramos muchas características de una iglesia viva, ¿no? No solamente podíamos centrarnos en una, ¿no? Porque dice que las iglesias tenían paz, las iglesias eran edificadas, las iglesias andaban en el temor del Señor y las iglesias eran fortalecidas por el Espíritu Santo y como resultado crecían. ¿No ven un crecimiento natural? No hay un crecimiento forzado, que muchas veces nosotros queremos sustituir la obra y el ministerio del Espíritu Santo con métodos y con programas para el crecimiento y seminarios de crecimiento, y que todas esas cosas, y creo que son herramientas que nos pueden ayudar, no las vamos a desechar, pero eso no puede ser un sustituto de la obra y el ministerio del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Porque la iglesia primitiva, que es la iglesia modelo para nosotros, fue una iglesia dirigida en todo momento por el Espíritu Santo. De hecho, se dice que en vez de llamarse Hechos de los Apóstoles, debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que se está moviendo a través de la iglesia. Y hermanos, para esta última etapa, para este tiempo final, yo quiero una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Hemos con Alfonso hablado la iglesia relevante, ¿recuerdan? Para mí eso es una iglesia relevante. Eso no puede faltar en una iglesia relevante. Una iglesia relevante no significa solamente cambiar el estilo de música, cambiar todo el sistema de sonido y luces, cambiar el aspecto estructural de la iglesia, que todo eso, evidentemente, los tiempos cambian y podemos cambiar esas cosas. Pero quizás el crecimiento sea muy superficial. Pero para ser una iglesia relevante, para ser una iglesia viva, no tenemos solamente que cambiar el estilo de música o el estilo de sonido y de luces y programas. La iglesia tiene que andar en el temor del Señor. Yo, y seguramente tú, preferimos una iglesia que esté andando en el temor del Señor, aunque no tengamos instrumentos para tocar. Si hay instrumentos para tocar, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Porque los instrumentos también alaban y bendicen el nombre del Señor. Pero eso no puede ser un sustituto de andar cada día en el temor del Señor. Y el temor del Señor no solamente es un concepto para ser estudiado, es un concepto para ser vivido y experimentado en la vida del creyente. A veces conocemos muy bien los conceptos, hacemos buenísimas definiciones aún del original, y está bien estudiar todas esas cosas. Pero el temor del Señor no solamente es un concepto, a veces abstracto, que está ahí, que no sabemos cómo definir, sino que el temor del Señor tiene que ser algo que nosotros experimentemos en nuestra vida. Dice que estas iglesias no solamente conocían el temor del Señor, dice que estas iglesias andaban en el temor del Señor. Qué importante que Dios infunda su temor en nuestros corazones. Porque uno de los resultados más efectivos del temor del Señor en nuestros corazones, ¿sabe qué es? Apartarnos del mal.
y muchos otros resultados, evidentemente. Que esta iglesia nunca pierda el temor del Señor. Nunca. Que Dios infunda temor en nuestros corazones para no pecar contra Él. Que Dios infunda su temor en nuestros corazones para no pecar contra Él, para vivir apartados de la maldad, para apartar nuestra boca y nuestra lengua del engaño y de la mentira y poder hablar siempre la verdad. Porque creo que eso es los resultados prácticos de una iglesia que anda en el temor del Señor. Una iglesia que reverencia el nombre del Señor. Una iglesia que tiene respeto por las cosas sagradas del Señor. Así que la siguiente característica, no sé qué podríamos poner, ya le buscaremos. Pero creo que una iglesia viva es una iglesia que anda en el temor del Señor. Es una iglesia que se fortalece en el Espíritu Santo. Y como resultado, van creciendo. A veces queremos cambiar, pero hermanos, yo creo que el crecimiento es algo natural. Cuando una iglesia es viva, porque es un organismo vivo, como resultado, ¿qué va a dar? Frutos. Por tanto, no hay que preocuparse tanto por eso. Lo que hay que preocuparse es que estemos andando en el temor del Señor. Dice el versículo 31, las iglesias tenían o gozaban en un tiempo ¿de qué? De paz. Simón, a ver si ya pronto podemos conseguir el mando y así no tengo que estar molestando. Muy bien, la iglesia tenía paz. Qué importante es que una iglesia tenga la paz del Señor, ¿no? ¿Pensáis que sí o que no? Cuando hablamos de paz podemos usar la palabra shalom en el original, que significa armonía con Dios, armonía con uno mismo, armonía con el prójimo y armonía aún con la creación. ¿Tenemos nosotros esa armonía? Con Dios, con uno mismo. Es importante también tener armonía con el prójimo y con la creación. Sabemos que esa armonía que disfrutaba el primer hombre en el Edén, desgraciadamente por causa de la desobediencia, esa armonía ¿qué pasó? Se fracturó. Pero gracias que a pesar de la desobediencia del primer Adán, que fracturó esa armonía, el postrer Adán, que es Jesucristo, ha vuelto a traer armonía. Esa palabra creo que es muy útil, ¿no?, para los músicos, ¿no? ¿Tiene que haber armonía entre ellos o no? A mí, una de las cosas que más me sorprende de Damián, un excelente músico, pero mejor que excelente músico, es un excelente adorador. Pero también es un excelente músico. ¿Cómo puede estar? A veces, en algunos ensayos le he visto, hay uno tocando la batería, otro tocando el bajo, otro la guitarra eléctrica, otro el teclado, otro la... Y se da cuenta cuando alguno de ellos no está llevando la misma armonía. Quizás a lo mejor está tocando otro acorde, ¿no? ¿Qué oído? Porque yo ni me doy cuenta de eso. Pero él tiene oído para ver que no todo está teniendo una buena armonía. Pero gracias que el postrer Adán, Jesucristo, ha vuelto a traer armonía, shalom de Dios en nuestra vida. Qué importante que una iglesia viva pueda experimentar esta clase de paz. Esta clase de paz no significa ausencia. Eso es, Porque podemos pensar, bueno, tú me estás hablando de paz, me estás hablando de armonía, pero yo no tengo ahora mismo armonía o ahora mismo estoy pasando dificultades, estoy pasando crisis. Bueno, la paz que Dios da no es como la paz que el mundo da. La paz de Dios no significa ausencia de guerra, no significa ausencia de conflictos. Eso es, digamos, en la jerga
de la sociedad, cuando hablamos de paz, pues significa ausencia de guerra, ¿no? Pero en este caso, la paz que Dios pone en nuestra vida, la armonía que Dios trae, el orden que Dios trae a nuestra vida, no significa que vamos a tener ausencia de problemas y dificultades. No, las vamos a tener. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra fe y guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios. Muchas veces a lo mejor incluso la gente no lo puede entender. La gente, porque dice las Escrituras, el apóstol Pablo, que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Por eso hay mucha gente que no puede entender cómo un creyente, a pesar de las dificultades que esté atravesando, puede tener paz consigo mismo, puede tener paz con Dios y puede tener paz con todo su entorno. ¿Por qué? Porque es algo que a veces ni siquiera podemos explicar con palabras, pero podemos sentir el peso de gloria y el peso de la paz de Dios sobre nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, podemos experimentar paz. Y Dios hablará paz a su pueblo, y Dios hablará paz y bendición a sus hijos. La iglesia tenía paz. Ahora, esto no siempre fue así, porque si nosotros miramos el capítulo 8 y el capítulo 9, los versículos que preceden a este versículo 31, ¿qué ocurre en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué se desata? Ahí está, se desata una gran persecución, ¿a causa de qué? De la muerte de Esteban. Dice el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y el capítulo 9, versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué encontramos aquí? ¿Había un tiempo de paz para la iglesia? No. Había un tiempo de crisis y de persecución para la iglesia. Pero eso no impidió que la iglesia siguiera creciendo. De hecho, Hechos capítulo 8, versículo 1 se cumple porque los discípulos todavía no han entendido Hechos capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Judea, Galilea y Samaria hasta lo último de la tierra. Y Dios permite que se desate una persecución entre su iglesia y por medio de esa persecución el Evangelio, las buenas nuevas, se pueden extender a otras provincias y a otras regiones. Por tanto, había un tiempo de crisis, había un tiempo de dificultad, un tiempo de persecución, pero eso no estaba haciendo que la iglesia dejara de crecer. La iglesia seguía creciendo. Pero sin embargo, cuando llegamos al versículo 31 nos dice, entonces las iglesias tenían paz. ¿Por qué? Porque nos está relatando los versículos anteriores la conversión de Saulo. Por tanto, la conversión de Saulo y algunos cambios políticos que se dieron contribuyeron a un tiempo de sosiego y de paz entre los creyentes y entre las iglesias. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Lejos de relajarse por ese tiempo de paz que tenían, por esa, digamos, libertad para poder compartir las buenas nuevas, ellos no se relajaron, porque podrían haber caído en eso. Y nosotros también podemos caer en un tiempo de sosiego, de paz,
donde todas las instituciones públicas y políticas están a nuestro favor, ¿sabes que eso puede a veces detener el avance del Evangelio? Porque nos pueden hacer caer en un sosiego y en una tranquilidad, como nos estuvo hablando Alfonso con el edicto de Milán, ¿recuerdan? Constantino, en el año 315 después de Cristo, ¿qué ocurrió? La Iglesia en sus primeros 300 años había un crecimiento numérico a pesar de las persecuciones que estaban sufriendo. Sin embargo, cuando la Iglesia se une al Estado, ¿qué ocurre? La Iglesia deja de crecer. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Qué contradicción. Sin embargo, aquí nos dice las Escrituras que ellos aprovecharon ese tiempo de paz para comenzar nuevas giras de predicación y de esta forma cumplir el mandato del Señor. Así que el Señor nos ayude también a nosotros. Tenemos, gracias a Dios, en esta ciudad, tiempo de paz en cuanto a compartir tu fe. Sí, puedes compartir tu fe libremente, pero esto puede cambiar en cualquier momento, ¿o no? En cualquier momento. Esto podría dar un giro y la libertad y la paz que tenemos ahora para poder compartir libremente el Evangelio podría cambiar y podríamos vernos con grandes dificultades para compartir nuestra fe. Lo que está intentando el sistema es que tu fe la vivas para ti, en tu ámbito privado, tú solo y tu casa, tu ámbito privado, pero no lo saques del ámbito privado de tu vida. Aprovechemos este tiempo que tenemos ahora, que Dios nos ayude, como hicieron estos hermanos. Un tiempo de persecución, un tiempo de crisis, seguían compartiendo el Evangelio, la iglesia seguía creciendo, llegó un tiempo de paz por la conversión de Saulo, evidentemente eso ayudó para calmar un poco los ánimos, pero ellos aprovecharon eso para seguir propagando el Evangelio, porque conocían cuál era su misión. Su misión era ser testigos en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra. Conocen cuál es su misión. Aprovechemos, hermanos, estos tiempos de paz que tenemos para poder propagar y extender nuestra fe con la ayuda del Señor. ¿Pero qué más dice las Escrituras? La iglesia tenía paz, ¿pero qué más? Simón, ¿la iglesia qué era? Edificada. Una iglesia viva, una iglesia relevante, es una iglesia que tiene que ser edificada constantemente en la sana doctrina. Una iglesia que tiene que perseverar en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 18? Es un versículo muy famoso. Muy bien, Yeye. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Jesucristo. Gracias al Señor que Él es el que edifica la iglesia. Porque si la tuviéramos que edificar nosotros, ustedes mismos habéis respondido, ¿eh? Si fuéramos nosotros los que tuviéramos que edificar la iglesia, imagínense, la iglesia ya hubiera desaparecido. Si la iglesia hoy todavía sigue en pie después de más de 2000 años, es porque el Señor Jesucristo está en medio de ella y la está edificando. Gloria al Señor. Y aunque las puertas del Hades en muchos momentos han querido destruirla, no han podido y nunca podrán destruir la iglesia del Señor. Porque Cristo, que es nuestra roca, la está edificando. Ahora, es importante que estas iglesias, o nosotros como iglesia, podamos edificar su iglesia a la manera del Señor. No edificar la iglesia a nuestra manera, a nuestros inventos, a nuestros métodos, no. Para que la iglesia prevalezca contra los ataques de las tinieblas, tenemos que edificarla a la manera del Señor. Porque si Él la está edificando, Él seguramente ha provisto recursos a la iglesia para que sea edificada. ¿Y cuáles son esos recursos?
Bueno, si vamos a 1 de Corintios, ¿verdad? Capítulo 12, 13 y 14, ahí vamos a encontrar que el Señor ha dado ¿qué? Dones, ministerios y operaciones. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a leer esos versículos para que veamos cómo Dios quiere edificar su iglesia. Capítulo 12, vamos a leer los versículos del 4 al 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para edificación. Hermanos, si queremos que la iglesia sea edificada y prevalezca contra todo ataque de las tinieblas, la iglesia tiene que edificarse con los dones que el Señor le ha dado. Hermanos, yo creo que aquí hay diversidad de dones, ¿o no? Al menos cada uno de nosotros tiene un don. Ahora, ¿qué estamos haciendo con eso que el Señor nos ha dado? Porque lo que el Señor te ha dado es para edificar la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Dios también ha provisto ministerios para equipar y para preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Es decir, Jesús no ha dejado sola a su iglesia. Él ha provisto. Pero hermanos, debemos de edificar la iglesia a su manera y con los recursos que Él ha provisto. Y diferentes operaciones del Espíritu Santo también moviéndose entre su iglesia. Que Dios nos ayude en este tiempo final, que se puedan activar de nuevo los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. De esta manera les garantizo que la iglesia será edificada y será bendecida. Capítulo 14, versículos 3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica. Es decir, que cuando se está activando los dones del Señor en su iglesia, ¿la iglesia qué es? Edificada. Porque cuando hay un profeta en medio de ella y se levanta para profetizar, ese ministerio es para edificar la iglesia, es para consolar a la iglesia y es para exhortar a la iglesia. Esa es la función. Y debemos activar esos dones con la ayuda del Señor. Que no seamos, ¿verdad?, como la parábola de los talentos, que uno la pudo multiplicar, excepto el que tuvo una, que dice que la escondió. No escondas los dones que Dios te ha dado. Úsalos, hermanos, todo decentemente y con orden, como dice las Escrituras también en 1 de Corintios. Hagamos todo decentemente y con orden, para que la iglesia sea edificada. Así que si en medio del culto, y esta iglesia lo ha experimentado, se ha levantado una voz profética y ha dado un mensaje a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia sea consolada o para que la iglesia sea exhortada. Pero todo lo que hace el Señor es para edificar su iglesia. Pero hermanos, edifiquemos la iglesia a su manera. Seguramente que nos equivocaremos menos. Así que el Señor nos ayude. 1 de Corintios 14, 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Edificación, hermano, todo lo que tú procures en el cuerpo de Cristo, que tenga la motivación de edificar el cuerpo de Cristo. Que no solamente sea para edificarte a ti mismo, o para edificarte tú una torre, o para edificarte tú un nombre. Lo que tenemos que hacer, y todo lo que hagamos en el cuerpo de Cristo, es para edificar el reino de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo. No para hacernos un nombre grande, como nos compartía Alfonso, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 11, ellos querían hacerse un nombre grande, pero ¿saben? En Génesis 12, la promesa que Dios le hace a Abraham, le dice a Abraham, yo haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y haré famoso tu nombre. No hace falta que tú te lo hagas, no, yo haré famoso tu nombre.
Que el Señor nos ayude. Que esa sea nuestra motivación, lo que nos activa a trabajar dentro del cuerpo de Cristo. Es que yo no tengo nada para dar. Sí, tienes mucho para dar. Y cuando lo hacemos decentemente y con orden, con la supervisión del Espíritu Santo, hermanos, la iglesia es edificada y fortalecida. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Y el versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo. Sí, cuando os reunís, ¿para qué nos reunimos aquí cada domingo? Para cantar salmos, por ejemplo. Doctrina, claro, hay enseñanza también. ¿Qué más? Alabanza. ¿Alguien tiene lengua? Todos tenemos lengua, ¿no? Sí. Pero lenguas espirituales también, que glorifican al Señor y que con su interpretación puede traer un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. ¿Alguien tiene revelación? ¿Alguien tiene interpretación? ¿Sabes? A veces nos reunimos solamente para tener salmos y tener doctrina. Y ya hasta ahí termina el culto. Hay salmo y doctrina, hay salmos y enseñanza. Pero ¿dónde está la revelación del Espíritu del Señor? ¿Dónde está la interpretación del Espíritu? ¿Dónde está el ministerio del Espíritu Santo moviéndose en medio de su pueblo? Trayendo revelación acerca de las cosas que hay en nuestro corazón, que nadie conoce, pero que el Espíritu del Señor sí conoce. Mira, hermanos, cuando nos reunimos, no nos reunimos solamente para cantar salmos, no nos reunimos solamente para tener doctrina, nos reunimos porque queremos el ministerio del Espíritu Santo, trayendo revelación, trayendo interpretación, trayendo iluminación a nuestra vida. Y a veces nos conformamos con tan poco cuanto hay tanto de Dios para su pueblo. ¿Por qué? Porque ya tenemos un paradigma de lo que es la iglesia, ya nos hemos hecho una estructura de lo que tiene que ser el culto de la iglesia, y cantamos, y tenemos enseñanza, y está bien. Y está bien. Pero para que una iglesia sea viva y activa, necesita el ministerio del Espíritu Santo. Y en cualquier momento el Espíritu Santo puede venir y traer una palabra a tu corazón. Yo la desconozco, pero el Espíritu Santo sabe lo que hay en tu corazón. Y en cualquier momento Él puede traer esa revelación a tu corazón, puede darme una interpretación acerca de la cosa que tú estás pasando en este momento. Pero todo, hágase decentemente y con orden, ¿eh? No es plan de tener mucho ruido, no. Mucho ruido y pocas. No, a veces puede haber mucho ruido, evidentemente, sí, pero el Espíritu Santo, cuando quiere hacer algo en medio de su iglesia, lo hace decentemente y con orden, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión. Y en muchas reuniones yo he visto mucha confusión. Y cuando hay confusión, no puede estar el Espíritu Santo ahí. Porque el Espíritu de Dios viene no para confundirte. El Espíritu Santo de Dios viene para edificarte, para bendecir tu vida, para mostrarte lo que quiere hacer en tu vida, pero para mostrarte también lo que quiere quitar de tu vida. Hágase todo decentemente y con orden. Gloria al Señor. Esa es la iglesia que yo quiero, y por la que tenemos que orar y por la que tenemos que luchar. Simón, la iglesia andando en el temor del Señor. Salmo 34, lo hemos leído esta mañana al empezar el culto. Los Salmos 34 del 11 al 19. Y me gustaría que pudiéramos leer Salmo 34, porque aquí hay una instrucción práctica acerca de lo que es el temor del Señor. Muchas veces ha habido mala interpretación acerca de lo que es el temor del Señor. A veces he estado manteniendo algunas conversaciones y creo que el concepto a veces es mal interpretado y muy confundido. Pero aquí hay una instrucción práctica de lo que significa el temor del Señor en la vida del creyente. Versículo 11 dice: venid, hijos, oídme. Venid. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Todos, ¿verdad? Si hemos confesado a Cristo como el Señor. Venid, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Versículo 13.
guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es decir, una lengua controlada. No nos dice eso. Necesitamos una lengua controlada y no desatada, controlada por el Señor, porque este miembro tan pequeñito que tenemos ahí, cuando se desata y no es controlada, puede incendiar un gran bosque. Señor, pon guarda en mi boca. Señor, pon un guarda en mi boca, que cuando yo vaya a decir algo que no conviene, que no edifica, ese guarda me tape la boca. Porque yo quiero hablar y que la gente que está a mi alrededor sea edificada. Por tanto, guarda tu lengua del mal. Y tus labios de hablar engaño, una lengua controlada. ¿Cuánto necesitamos, verdad? Santiago capítulo 3 nos habla de la lengua y ahí podríamos, ¿verdad? Pero este miembro tan pequeñito que tenemos aquí, el Salmo 34, ¿cómo empieza? Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo, ¿dónde? En mi boca. Yo quiero la alabanza del Señor, no el engaño y la mentira. Eso es andar en el temor del Señor. No es solamente un concepto, es una vivencia. Pero dice el versículo 14, apártate del mal y haz el bien. Una vida separada. Andar en el temor del Señor es vivir una vida separada, apartado del mal, apartado del pecado, apartado de todo aquello que no edifica, de las obras infructuosas de las tinieblas, apartarme de ello, huir de esas cosas. Iglesia, hay que huir, ni siquiera, porque como te quedes un rato solamente vas a ser atrapado por el engaño del pecado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye. Y hermano, tenemos el Espíritu del Señor en nuestra vida que nos avisa, y tenemos una conciencia que se enciende cuando estamos a punto de hacer algo que no conviene, y estamos aún a tiempo de apartarnos. Pero si le damos lugar a eso, vamos a ser presa del engaño, vamos a concebir el pecado y vamos a dar luz al mal. Una vida, un caminar separado. Y por último dice, busca la paz y sígala. Hay que tener una disposición pacífica en nuestros corazones. Hay que buscar, no, cuando venga la paz, no, búscala tú, busca la paz y síguela, haz el bien. Hay que tener una disposición pacífica siempre en nosotros de hacer el bien, de buscar la paz. Dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. En cuanto dependa de ti, porque a veces no depende solamente de ti, depende también de la otra persona si quiere estar en paz contigo. Pero en cuanto dependa de ti, ¿qué tienes que hacer? Buscar la paz. Con tu hermano, que te ha ofendido, busca la paz. Porque eso es andar en el temor del Señor. Porque tengo el temor de Dios en mi vida, tengo el temor de Dios en mi corazón y busco, soy un agente de paz, tengo disposición de perdonar. Y por último, ¿qué dice? Simón, por favor, fortalecida por el Espíritu Santo. Esto lo veremos más el domingo que viene, que tenemos el domingo de Pentecostés, el ministerio del Espíritu Santo. Pero son cosas que ya he mencionado anteriormente y vemos que estas iglesias tenían paz, eran edificadas a la manera de Dios, andaban en el temor del Señor y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, ser fortalecidos? Cristo dijo a sus discípulos, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo. Gloria a Dios, que Él no nos ha dejado huérfanos, no nos ha dejado solos. El Espíritu Santo, cuando tú ves Hechos de los Apóstoles, vas a ver continuamente al Espíritu Santo actuando y moviéndose con su iglesia. Y la iglesia era fortalecida. Otro ministerio del Espíritu Santo es consolar a los creyentes que están pasando por dificultades. También eso hace el Espíritu Santo, consolar y ayudar
y estar al lado del que sufre, acompañándole en ese tiempo de dificultad. El Espíritu Santo sencillamente se pone a tu lado y te hace compañía, ayudándote a pasar ese momento de dificultad, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo y lo necesitamos entre nosotros. Así que Dios nos ayude. Una iglesia viva es una iglesia que anda en el temor del Señor. Que Dios infunda su temor en nuestra vida. Amén. Y como resultado la iglesia crecía. Vamos a orar un momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, estamos ante ti, ante tu palabra, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra alumbra, tu palabra, Señor, nos ha edificado esta mañana y queremos rogarte que seamos una iglesia atenta a la palabra de su Dios, una iglesia dispuesta a obedecer la voz de su Señor. Te pedimos, Señor, sobre todo que seamos una iglesia que anda en el temor del Señor. Padre, ayúdanos, te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo esta mañana sobre cada uno de nosotros, que te muevas con poder y con libertad esta mañana en medio de tu iglesia. Te necesitamos a ti en medio nuestra. Te bendecimos en esta mañana y te damos a ti toda la gloria por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor.